Yo estaba leyendo en una introducción que se hacía a este sermón de un joven enamorado. Ustedes saben que los enamorados, él le dice a la joven que él la ama tanto que si tuviera que cruzar el desierto de Sahara, él lo cruzaría hasta gateando de rodillas. Y que él la ama tanto que si tuviera que cruzar el océano Atlántico infestado de tiburones, él lo pasaría a brazos. Y al final le dice: nos vemos el jueves en tu casa si no llueve. Así que él está hablando de cosas extraordinarias, pero si llueve no va a ir a comer gallina a la casa de la novia. Amén, hermano. Hay una gran contradicción entre lo que él está dispuesto a decir y lo que él está dispuesto a hacer. Esa contradicción también existe entre nosotros como cristianos. De ahí el mensaje de hoy para personas que quieran ser discípulos de Cristo. Pero yo no voy a predicar este sermón si en esta sala no hay alguien que quiera ser discípulo de Cristo. Yo pregunto, ¿alguien aquí quiere ser discípulo de Cristo? Por uno solo, que levantara la mano y dijera amén, yo daría el sermón. Uno solo es suficiente para que Dios invierta todos sus recursos en esa persona que quiere honrarlo con una vida propia de un discípulo. Jesús comienza a enseñar, dice Marcos, y cuando está enseñando le está diciendo a sus discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que sea rechazado por los ancianos o los líderes de Israel, por los principales sacerdotes y escribas, y que él tiene que morir. Cuando Pedro oye que Jesús está hablando, que él tiene que ser rechazado, que tiene que sufrir y que tiene que morir, dice que Pedro lo llamó a Jesús para aconsejarlo. Ay, no, tú no puedes hacer eso, Jesús. ¿Cómo va a ser que tú vas a dejar que te castiguen, que te torturen? ¿Cómo va a ser que tú vas a permitir que te rechacen, que te menosprecien, que te desprecien y morir? No, tú no estás viendo cómo Dios se está glorificando en tus prédicas. ¿Acaso tú no estabas viendo cómo los enfermos se levantan y con cuánto entusiasmo la gente oye tu palabra? Amén, hermano. Pedro está tratando de convencer a Jesús de que no sufra, de convencer a Jesús de que no acepte el rechazo de los líderes del pueblo. Él quiere convencer a Jesús de que no muera. Amén, hermano. Pero recuérdense lo que le enseñó el pastor Arocha. El evangelio implica que uno sufra para que otro disfrute. No hay evangelio sin sufrimiento. Alguien tiene que sufrir para que otro pueda disfrutar. ¿Y a quién le toca sufrir? A los discípulos de Cristo. Jesús entonces está anticipando, está preparando a los discípulos para que lo vean a él en su etapa final. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús en una etapa triunfante, lo que se llama en teología la etapa de la exaltación del Hijo de Dios. Jesús está predicando y las multitudes lo abarrotan. Jesús está orando y los enfermos se sanan por decenas. Jesús está enseñando y la gente está aprendiendo. Y donde quiera que se dice que está Jesús, hay un problema de espacio. Las casas no son suficientes. Los espacios no son suficientes. Las multitudes andan sedientas
detrás del maestro. Amén, hermano. Y Jesús le dice, ahora las cosas van a cambiar. Y lo está preparando a los discípulos para que entiendan que le toca, que le va a llegar una etapa donde él no va a ser el popular Jesús, sino el rechazado Jesús. Rechazado por el Sanedrín, rechazado por las autoridades, rechazado por el pueblo inclusive. Y que si a él le tocaba eso, le iba también a tocar la muerte, pero al tercer día habría de resucitar. Amén, hermano. Pedro le dijo, no, Señor, que eso no te ocurra, que sácate esa mala idea de la cabeza. Tú estás depresivo, ¿eh? Y Pedro quiere convencer a Jesús de que no pase por el camino de la cruz. Y dile al que está al lado tuyo, todo discípulo pasa por el camino de la cruz. Lamentablemente no podemos ser discípulos de Cristo si no pasamos por el camino de la cruz. La gente quiere tomar desvíos y atajos, pero cuando te desvía del camino de la cruz, cuando trata de buscar un atajo al camino de la cruz, te está saliendo del evangelio. Dile al que está al lado tuyo, no te salgas. Jesús, volviéndose a sus discípulos, le dijo a Pedro. ¿A quién le dijo Jesús? Aléjate de mi vista, Satanás. ¿Se sintió bien, Pedro? Me parece que no. Pero Jesús lo reprendió. Aléjate de mi vista, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando como Dios piensa. Tú estás pensando en cuestiones humanas y yo estoy pensando en hacer la voluntad de Dios. Un discípulo de Cristo es alguien que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. ¿Alguien aquí quiere ser discípulo de Cristo? Entonces no podemos pensar como Pedro. No podemos tratar de evitar el camino de la cruz. No podemos tratar de suprimir el sufrimiento en la vida del creyente. Que siempre que un creyente sea un verdadero discípulo, va a encontrar personas que se le oponen, que le rechazan, que lo menosprecian, que hacen todo tipo de cosas, aunque usted nunca le haya hecho nada malo. Basta con ser discípulo de Cristo para tener el rechazo del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que no es rechazado por el mundo es porque es parte del mundo, pero los que son distintos del mundo, el mundo los rechaza, no los soporta, no lo tolera, porque tienen a Cristo. Alabado sea Jesús. Aleluya. Después de Jesús haberle hablado a sus discípulos y a Pedro en particular, ¿por qué fue que reprendieron a Jesús? Jesús reprendió a Pedro. Se me olvidó, hermano, ¿por qué fue? Porque Pedro quería convencer a Jesús de no tomar el camino de la cruz. Amén, hermano. Recuérdense que yo le llamo evangelio light a un evangelio sin cruz, a un cristianismo sin sufrimiento, a un discipulado sin seguir los pasos del maestro. Aleluya. Cuando queremos hacer lo que nos gusta, cuando queremos hacer lo que nos parece, entonces no estamos siendo discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo caminan
el camino de la cruz. No evaden las responsabilidades de la cruz, sino que asumimos el compromiso de la cruz. ¿Alguien sabe decir aleluya aquí? Pero usted sabe que un aleluya tiene que ir con un gloria a Dios. Eso no puede ir cojo, ¿verdad? Si usted dijo aleluya, también tiene que decir gloria a Dios. Ahora Jesús se dirige ¿a quién? A los que le están siguiendo. Luego llamó a la gente y a sus discípulos. Ahí está todo el mundo. Jesús tenía facultades especiales, dones especiales. Podría enseñar muchas cosas. También podía profetizarle a todo el mundo. Así que la gente está en expectativa. ¿Qué nos va a decir Jesús? ¿Qué usted quiere que Jesús te diga? ¿Alguien quiere que Jesús le hable? Llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo: si alguno, oración condicional, si alguno quiere ser mi discípulo, yo pregunto, ¿hay alguno aquí que quiere ser su discípulo? ¿Cuántos quieren ser su discípulo? Si alguno quiere ser mi discípulo, le voy ahora a decir cuál es el costo. Amén, hermano. Yo soy pobre, pero me gustan las cosas buenas. Yo soy un pobre raro. Las cosas malas no me gustan. Me gustan las cosas buenas. ¿Por qué será que las cosas buenas como que a la gente le gusta? Pero las cosas buenas suelen ser más caras que las mismas que tienen menos calidad. ¿De acuerdo, hermano? A mí nunca me llamó la atención vivir debajo de un puente. Es que el que vive debajo de un puente tiene al río de vecino. Y con ese vecino a mí no me interesa vivir. Ese es un mal vecino que en cualquier momento viene y te visita cuando tú menos lo esperas. Así es, ¿verdad, hermano? Pero las casas que no están debajo del puente son más baratas o más caras que las que están debajo del puente. Mientras más lejos del río, más caras son las casas. Mientras más metidas están en el río, son más baratas. ¿Es así o no es así? Jesús entonces le está diciendo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, oiga qué lindo el nombre, discípulo de Cristo. Dígalo conmigo: yo soy discípulo de Cristo. No hay un título que sea más grande que ese. No hay un oficio que sea más digno que ese. Pablo, que era un intelectual en su época y que era una persona que pertenecía a la clase alta y que sabía trabajar también con las manos, Pablo dice que él lo tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo. Cuando él conoció a Cristo, él dijo: todos mis títulos académicos no tienen valor, son como basura. Mi ciudadanía romana, Pablo era ciudadano romano, mi ciudadanía romana, que sería equivalente hoy a usted ser ciudadano norteamericano, mi ciudadanía romana no tiene valor comparado con lo que yo he encontrado al encontrar a Cristo. El prestigio que tengo en la comunidad académica o en la comunidad religiosa no es nada comparado con la gloria de ser llamado discípulo de Cristo. Aleluya. Así que Pablo entiende que todo lo que él tenía no tenía valor, carecía de valor comparado con el tesoro que él había encontrado, que era Jesucristo como su Señor y Salvador.
¿Alguien bendice a Jesús? Pero ser discípulo de Cristo es bueno, ¿sí o no? El discípulo de Cristo tiene el cielo a su favor. Cuando tú eres un discípulo de Cristo, el cielo está a tu favor. Dios está pendiente de tus oraciones. Dios cuida tus pasos. Dios te garantiza un final feliz. Amén, hermano. No como los cuentos de Disney. Dios sí te garantiza un verdadero final feliz. Una entrada a las moradas eternas a todo aquel que tiene a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Una salvación eterna a todo aquello que en esta vida hayan confesado a Jesucristo como su Señor. Una vida permanentemente en comunión con Dios. Moradas eternas, riquezas eternas, ser parte de un reino eterno, morar eternamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero eso tiene un precio. ¿Cuánto cuesta convertirse en pipero? ¿Cuesta algo, hermano? ¿Alguien ha dejado de ser pipero porque no podía pagar el precio? La asociación de piperos tiene requisitos para darle el carnet y hacerlo miembro. No, hermano. Y si alguno es pipero, no quiere que se lo digan, porque no es algo que lo dignifica. Así que para ser pipero no hay que pagar un gran precio. Pero para ser discípulo de Cristo, el costo es bastante alto. Amén, hermano. Para ser discípulo de Cristo, Jesús dijo que lo primero que tenía que hacer era negarse a sí mismo. Significa que Freddy Peña tiene que pararse en un espejo y decirle: Freddy Peña, ya tú no te gobiernas. Ya tú no puedes decidir para dónde va o de dónde viene. Ya el timón de tu vida no lo conduce tú, sino que el asiento de tu vida en el lado del chofer le corresponde a Cristo. Él es nuestra guía. Él es quien nos dice dónde ir y dónde no ir. Él es quien nos dice dónde detenernos y dónde no detenernos. Él es quien nos dice cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo. Así que lo primero que hace un discípulo, el primer precio que tiene que pagar es echarse a un lado y ocupar el lugar del asiento del pasajero y dejar que Cristo tome el control, el guía de tu vida. Amén, hermano. ¿Qué pasa cuando alguien va guiando y el que está al lado quiere arrebatarle el guía? Y los dos se enfrascan en una batalla por el guía. Y el que está guiando quiere mantener el vehículo dentro de la carretera, pero el que está al lado quiere quitarle el guía. ¿Qué pasa con ese vehículo? Muy probablemente va a sufrir un accidente aparatoso. Así se accidentan los discípulos cuando intentan retomar el control de sus vidas, que ya habían entregado a los pies de Jesús. Dile a que está al lado tuyo: los discípulos no intentan retomar el control de sus vidas. Nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Él es mi guía, aleluya. Él es mi Señor, aleluya. Él es mi Salvador. Él es quien dispone de dónde yo tengo que ir y a dónde no ir, de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Él tiene el control absoluto
de las vidas de sus discípulos. Así que dile al que está al lado tuyo, el timón lo lleva Jesús. ¿Cuántos le entregaron el guía a Jesús? Si alguno estaba por pelear con Jesús para quitarle el guía, deja eso, hermano, que a ti no te conviene. Deja que sea Él quien te guíe. Porque si Él te guía, te va a llevar hasta la meta. Seguro que va a llegar, si Él es quien te guía. Así que Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, el primer precio a pagar es, niéguese a sí mismo. La negación a sí mismo es la muerte a mi yo, muerte a mi ego, muerte a mis propios sueños, muerte a mis propias pasiones. Ya no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que hacer lo que Él quiere. Ya no puedo dejar que mis pasiones me gobiernen, me gobierna Cristo. Ya no puedo ir detrás de mis sueños, tengo que ir detrás de sus sueños. Amén, hermano. No son mis sueños lo que valen ahora, son los sueños de Cristo. Es el sueño de Dios, es el propósito de Dios. Él te llamó con un propósito. Él tiene un sueño contigo y no te va a dejar, no te va a soltar hasta que ese sueño no se realice. Aleluya. Aleluya. Así que Él es quien nos gobierna. Por eso la palabra Señor, que para nosotros es un distintivo para llamar a un caballero Señor, es solamente para distinguirlo. Señor fulano de tal, Señor fulano de tal. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra curio, que significa Señor, era más que un tratamiento de gentileza. Era un reconocimiento de señorío. Y se le llamaba Señor a quienes estaban en autoridad, a quienes tenían poder. Por eso Lucas, que es el único no judío que escribe dentro de la Biblia, o específicamente dentro del Nuevo Testamento, Lucas, que era griego y sabía que el término curio se lo daban al César, y el César no tenía discusión con nadie. El único señor era el César, y todo el mundo llamaba al César romano el Señor. Y Lucas dice que el verdadero Señor no es el César. El verdadero Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando a los discípulos lo tomaban en las persecuciones, la pregunta era, ¿quién es tu Señor? Y tú tenías que confesar, tú tenías dos frases. Tú podías decir, Ho curio Kaiser, o Ho curio Jesús. O es el César el Señor, o es Jesús el Señor. Y si tú decías que era el César, te liberaban. Amén, hermano. Pero los verdaderos discípulos no negaban a Jesús, porque ellos le habían entregado sus vidas a Cristo y decían, Jesús es mi Señor. Aunque lo torturaban, aunque lo mataban, no negaban a Cristo. Y la historia de la iglesia cristiana está escrita con la sangre de los mártires que no negaron quién es su Señor, sino que confesaron y no negaron. Él es mi Señor. Habían unos discípulos que en el siglo I le llamaron los confesores. Los confesores eran aquellos discípulos que habían sobrevivido a la tortura y llegaban a los cultos. A algunos les faltaba un brazo, a otros les faltaban las piernas, a algunos no tenían lenguas, otros le habían sacado los ojos. Llegaban allí aquellos guiñapos al templo, aleluya. Pero cuando ellos decían, Jesús es el Señor,
habían pagado el más grande de los precios. Aleluya. Aleluya. Y hoy Dios está llamando para que hayan verdaderos discípulos. Discípulos que estén dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Lo primero es que tengo que negarme, tengo que renunciarme a mí mismo. Ustedes saben que a mí me ha dado brega renunciar, principalmente a cuando soy provocado. Y los limpiavidrios han sido los instrumentos del diablo para provocarme. Pero en cada ocasión, por la gracia de Dios, he podido salir airoso. Amén, hermano. Porque es grande cuando a ti te provocan y tú no sabes lo que es el miedo. Pero no es por miedo que no me desmonto. Es para poder mantener el testimonio de Cristo intacto en mi vida. Porque regularmente el limpiavidrio que me provoca es un hombrecito que con un brazo amarrado yo peleara, con uno amarrado. Así que cada vez que vienen las tentaciones, a ver si eres un verdadero discípulo de Cristo, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y pasar por cobarde siendo guapo. Y pasar por tonto siendo inteligente. Y pasar por lo que haya que pasar para que el mundo te ponga la etiqueta que te quiera poner. Pero que no me quiten el título del cual no quisiera vivir sin él. Ser discípulo de Cristo. Y cualquier precio es bajito para mantener el discipulado y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Así que cuando decimos que Jesús es mi Señor, estamos diciendo, Él es quien me gobierna, Él es quien me dirige, a Él es que yo les respondo por mis acciones, la vean los hombres o no la vean, yo respondo a Cristo. ¿Cuántos le responden a Cristo? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Amén, hermano. Dile al que está al lado tuyo, toma tu cruz. Nadie quiere cruz. El que monte una fábrica para vender cruz se quiebra. O una tienda para vender cruz pierde. Porque nadie quiere cruz. Para los hombres, la cruz tuya, esa mujer peleona, esa es tu cruz. Amén, hermano. Para las mujeres, ese hombre áspero, sin detalle, esa es tu cruz. Esa cosa que tú no quieres, eso es tu cruz. Esa cosa que tú quieres soltar en banda, esa es tu cruz. Esas cosas que nos hacen caminar lento y al paso, esa es tu cruz. Dile que está al lado tuyo, no suelte tu cruz. ¿Alguien puede bendecir a Dios? No suelte tu cruz. Esa deuda que usted quiere que Dios se la pague mágicamente. Y que viene un profeta mentiroso. Toda la deuda está paga y el cobrador mañana en tu casa. Amén, hermano. Esa es tu cruz. Todas esas cosas que no queremos, esa es tu cruz. Y Dios nos ha llamado a soltar la cruz, no, a tomarla cada día y con nuestra cruz, con esa cosa que no queremos, seguirlo.
Amén, hermano. Porque todo, y seguirlo, y seguirlo. ¿Por qué camino hay que seguir a Jesús? Por el camino de la cruz, el camino de la humillación, el camino de la negación, el camino de la renuncia a nuestros planes y proyectos, para que sea Él el que viva en mí. ¿Alguien lo puede bendecir? En otra parte dice el autor de las Escrituras, Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando uno se convierte, tiene que odiar a su papá y a su mamá. Cuando uno se convierte, tiene que odiar a su esposa. Cuando uno se convierte, tiene que aborrecer a sus hijos. No es lo que el texto dice. Recuérdense que el texto que tenemos es una traducción al español del hebreo, Antiguo Testamento, y del griego, Nuevo Testamento. Así que en la traducción hay algunos énfasis que no lo podemos apreciar. Pero los autores, comentaristas como Vernon McGee, expresa que es que nuestra pasión por Cristo ponga a todo lo demás en segundo lugar. Amén, hermano. Que mi pasión por Cristo sea más que cualquier otra pasión, que mi amor por Cristo sea más grande que cualquier otro amor, que todas mis otras relaciones ocupen un segundo lugar y que Cristo sea el primero, el número uno en mi vida. Recuérdense que cuando Abraham estaba muy embullado, que amaba a su hijo Isaac y había descuidado su relación con Dios, Dios le pidió que sacrificara al niño. ¿Qué era lo que Dios quería que Abraham hiciera? Que rectificara su escala de valores y a Dios lo pusiera como el número uno. Dios solamente puede ser el número uno en la vida del creyente. No podemos tenerlo ni como el 2 ni como el 3. Él es solamente el número uno en nuestras vidas. Aleluya. Pero cuando Él es el número uno, entonces podemos amar a nuestras esposas en el amor de Cristo. Cuando Él es el número uno, podemos amar a nuestros hijos en el amor de Cristo. Cuando es el número uno en nuestras vidas, podemos amar a nuestros hermanos en el amor de Cristo. Cuando Él es el número uno en nuestras vidas, todos los demás que están en segundo y en tercer lugar van a recibir más amor que el que pudiéramos dar sin Cristo. Él es la fuente de amor y todo hombre y mujer da de lo que tiene. Y cuando estamos llenos de Cristo, no podemos quedarnos con Él de manera egoísta. Tenemos que compartirlo con otro. Amén, hermano. Cuando tenemos a Cristo es como el café. Que si usted coloca café y no lo quiere brindar, la visita como quiera sabe que hay café, porque el olor lo delata. Cristo, aunque yo no quiera hablar de Él, la gente lo va a ver en mí. Cristo se va a reflejar en mi vida de tal manera que la gente me va a tener que decir, por favor, háblame de Cristo. Si yo quisiera callar, la gente me pediría, háblame de Cristo, porque Él está en mi vida. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Y Cristo es como los enamorados. Había una época en que la pastora solamente venía los domingos y yo venía todo día con Samuel. Yo me paraba todo día aquí, ya fuera a predicar o a dirigir.
Ella los domingos se sentaba allá atrás. Y me decía, mira, fulano está enamorado de fulana. ¿Y cómo tú sabes eso? Si yo voy a la iglesia todos los días y yo no me doy cuenta. ¿Y qué vista de rayo X que tú tienes? Amén, hermano. Porque los hombres nos enteramos de último, Pero las mujeres tienen una vista periférica. Tiran la vista así, y cogen todos los detalles. A nosotros hay que decírnoslo. Amén. Si no nos lo dicen, no lo entendemos. Después venían, pastor, que yo quiero que usted ore, que yo estoy enamorado con fulano. Digo, cariño, era verdad. Ya fueron a pedirme la oración. Amén, hermano. Porque el amor tampoco se puede tener oculto. Cuando alguien ama, tiene que expresarlo. Se ve en la vista, se ve en el rostro. De alguna manera se sabe, porque el amor tiene que salir, no se puede quedar dentro. Así es Cristo cuando está dentro de nuestro corazón. Se va a reflejar. Algo va a salir, algo tiene que manifestarse para que los demás sepan que Cristo está ahí. Así que si alguno quiere ser discípulo de Cristo, primero, niéguese a sí mismo. Renuncia a su vida egocéntrica y deje que sea Él quien le gobierne. Segundo, tome su cruz, la que sea, tome su cruz. No renuncie a la cruz. Tome su cruz y sígalo. Y tercero, de todas sus relaciones, la del número uno es la de Cristo. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos, ame a su familia, pero Cristo por encima de todos. Si oyeron bien este mensaje, entonces sabrán que ese es el precio a pagar para cualquiera que quiera ser discípulo de Cristo. ¿Cuál es el precio? Renunciar a mí mismo. Dejar que Él me gobierne. ¿Cuál es el precio? Tomar mi cruz y seguirlo. ¿Cuál es el precio? Tener a Cristo como el número uno. Todo lo demás estarán en el segundo o en el tercer escalón, pero Él como el número uno de nuestras vidas. Ese es el precio que tenemos que pagar para poder saber, para poder llevar la etiqueta de discípulo de Cristo. Para poder caminar con orgullo por las calles de Tamboril, diciendo de aquí habemos discípulos de Cristo. Los impíos dicen, pastor, usted tiene gente ahí que le está haciendo morcilla al diablo. Y yo les respondo, quizás, yo no digo que haya uno, que haya dos, que haya tres, pero también tengo gente que están dando testimonio de la verdad y que sus vidas resplandecen. Aleluya, aleluya. Que la luz de Cristo se refleje a través de sus discípulos. Que la gracia de Dios llegue a Tamboril a través de ti. Que la gente pueda ver a Cristo en ti. En tu hablar, en tu caminar, en tu actuar, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Que la gente vea a Cristo. Y cuando ellos vean a Cristo, entonces tendrán que decir, verdaderamente, estoy frente a un discípulo o una discípula de Cristo. Y ese título, hermano, es el más honorable que tú puedas tener. No lo cambie por ningún otro título. Si el diablo te quiere cambiar el título de discípulo de Cristo por cualquier otro título, no haga ese negocio. Porque lo único que te garantiza una vida eterna es seguir a Cristo. Lo único que te garantiza felicidad sobre esta tierra es seguir a Cristo. Y lo único que te garantiza una vida con propósito es seguir a Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a que Él lo gobierne? ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Cristo con su cruz? No sé, pero yo creo que hay menos amenes que gente aquí.
Vuelvo y pregunto, ¿cuántos están dispuestos a negarse a sí mismo para que Él sea el Señor de tu vida? ¿Cuántos están dispuestos a seguirlo con tu cruz? ¿Cuántos están dispuestos a ponerlo a Él como el número uno de todas tus relaciones? Ese es el precio a pagar. Ese es el precio a pagar para ser verdaderos discípulos de Cristo. Él dice al final, y con eso es que yo voy a terminar: si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay personas que son cristianos, sirven a Cristo, pero cuando están en un coro de impíos, hacen como la lagartija, ¿cómo que se llama? Que cambia de colores. La salamandra. Se ponen del mismo color de ellos. Y están haciendo cuentos colorados y lo celebran. Están hablando cosas que no deben y lo celebran. No podemos avergonzarnos de Cristo porque estemos en un grupo de gente no creyente. Si lo que están hablando no te edifica, pide disculpas y salte del grupo. Si lo que están hablando no edifica, no te rías, no le hagas el coro. Demuéstrale que tú eres diferente. Porque en otra parte también, lo opuesto a este versículo, Jesús dice que el que no se avergüenza de él, él lo va a reconocer delante del Padre. Amén, hermano. Imagínense el mundo entero congregado y que de allá arriba una voz diga: hermana Consuelo, pase por aquí. Jesús llamándola y testificando que es su sierva frente al mundo entero. Seremos llamados por nuestros nombres cuando allá se pase lista. Será abierto el libro de la vida y Jesús llamará a los de las derechas: venid, bendito de mi Padre, a heredar el reino que fue preparado para vosotros. En ese día Jesús va a honrar en público a todos los que le han servido como sus discípulos. No importa qué tan alto es el precio, vale la pena ser discípulo de Cristo para que en ese día, cuando pasen lista, tu nombre esté y tú puedas responder con orgullo: sí, Señor, aquí estoy. Los que quieren ser discípulos de Cristo se ponen de pie. El que no le interesa se puede quedar sentado. Aleluya, entendemos su caso, no hay problema. Oramos. Si al final usted está de acuerdo con esta oración, dice amén. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios. Y aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra propia cruz, pidiéndote fuerza, Señor, para no soltarla, sino para perseverar y mantenernos con ella encima. Y ahí pidiéndote, Señor, que nos ayude a seguirte y que te podamos poner a ti como el número uno de todas las relaciones. Que te amemos más a ti que a cualquier otra cosa. Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Permite, oh Dios, que tu Espíritu grabe en nosotros tus palabras y tú nos dé la fortaleza para resistir las pruebas y las tentaciones y mantenernos firmes hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.